¿Alguna vez te has preguntado si debajo de nuestros pies yacieron ciudades tan avanzadas que incluso hoy serían imposibles de imaginar? Civilizaciones que desaparecieron sin dejar explicación, dejando atrás misterios que la historia oficial nunca nos contó. Hoy en Asombro Diario descubrirás 10 datos impactantes sobre civilizaciones perdidas que te harán cuestionar todo lo que sabes. Quédate hasta el final, porque el último dato es tan sorprendente que incluso la ciencia lo evita. 1. Los olmecas, conocidos como la primera gran civilización de Mesoamérica, levantaron un enigma que hasta hoy sigue desconcertando a arqueólogos e historiadores: sus colosales cabezas de piedra. Estas esculturas talladas en bloques de basalto llegan a medir más de 3 metros de altura y pesan hasta 40 toneladas. Lo impresionante no es solo su tamaño, sino el misterio de cómo lograron trasladarlas. Los yacimientos de donde extrajeron las rocas estaban a decenas de kilómetros de distancia, y recordemos, no tenían ruedas, no usaban animales de carga y se encontraban en un terreno selvático y pantanoso. ¿Cómo es posible que una sociedad considerada primitiva moviera semejantes bloques? Algunos investigadores sugieren que construyeron enormes balsas y navegaron por ríos hasta llegar al lugar donde las colocaron, pero no existe evidencia clara de esa tecnología. Otros creen que usaron miles de hombres con cuerdas y rodillos de madera, aunque la densidad de la jungla y el peso de las piezas lo hacen casi imposible. Y hay quienes se atreven a proponer teorías aún más sorprendentes, que poseían un conocimiento perdido de ingeniería, o incluso que contaban con algún tipo de ayuda desconocida. Lo que añade más misterio es el nivel de detalle en los rostros. Cada cabeza olmeca tiene facciones únicas, lo que hace pensar que podrían haber sido retratos de gobernantes o guerreros. Sus expresiones son serias, imponentes, casi desafiantes, como si quisieran transmitir poder más allá de la muerte. ¿Qué mensaje dejaron para el futuro? ¿Por qué dedicaron tantos recursos y tanto esfuerzo a esculpir estas monumentales figuras? Además, la civilización olmeca desapareció de manera repentina hace más de 2000 años, dejando tras de sí únicamente estas esculturas gigantes como testigos de su grandeza. Ningún escrito, ningún registro detallado. Solo estas piedras silenciosas que parecen observarnos desde un pasado incomprensible. Tal vez las cabezas olmecas sean más que simples monumentos. Podrían ser la prueba de que el conocimiento de las civilizaciones antiguas era mucho más avanzado de lo que nos atrevemos a aceptar. 2. En lo profundo del desierto del Sahara existió hace miles de años una civilización que hoy pocos recuerdan: los garamantes. Lo sorprendente es que prosperaron en un lugar que actualmente parece completamente inhabitable. Un mar de arena donde la vida parece imposible. Sin embargo, esta cultura desarrolló un sistema de irrigación subterráneo conocido como fogaras, una red de túneles que transportaba agua desde acuíferos ocultos bajo la tierra hasta sus ciudades. Se trataba de canales excavados a mano que podían extenderse por kilómetros, construidos con una precisión tan asombrosa que aún hoy sería difícil replicarlos sin maquinaria moderna. Esto les permitió cultivar cereales, dátiles y hasta criar animales en pleno desierto. Lo más impactante es que este sistema transformó el Sahara en un jardín fértil, muy distinto a la vasta extensión de dunas que conocemos en la actualidad. Si hoy el Sahara es sinónimo de sequía, ¿cómo es posible que una civilización entera lograra hacer florecer la vida allí? ¿Qué secretos tecnológicos se perdieron con ellos? El enigma se hace aún más profundo cuando pensamos que, con el tiempo, los garamantes desaparecieron, dejando tras de sí ruinas polvorientas y túneles olvidados que la arena poco a poco fue cubriendo. Su historia nos recuerda que el desierto alguna vez pudo haber sido un paraíso, y plantea la inquietante pregunta de cuántos secretos más esconde bajo su inmenso manto de arena. 3. En medio del Océano Pacífico, la isla de Pascua guarda uno de los enigmas más grandes de la arqueología: los moais. Durante mucho tiempo se creyó que eran solo cabezas talladas en piedra, pero excavaciones modernas revelaron que en realidad son figuras completas con cuerpos enterrados bajo tierra, algunas de hasta 10 metros de altura. El misterio no termina ahí. Estos gigantes de piedra fueron transportados desde las canteras volcánicas, donde fueron tallados hasta distintos puntos de la isla, recorriendo kilómetros de distancia. ¿Cómo lo hicieron los antiguos habitantes sin grúas, sin ruedas y sin animales de carga? Algunos investigadores sostienen que los movieron con cuerdas, balanceándolos como si caminaran. Pero los experimentos modernos muestran lo complejo que habría sido replicar tal hazaña a esa escala. Otros creen que los talladores contaban con conocimientos de ingeniería avanzada, quizá transmitidos de culturas anteriores que hoy hemos olvidado.
A esto se suma un detalle inquietante. La isla está a más de 3.500 kilómetros de la costa más cercana, lo que significa que los primeros pobladores tuvieron que llegar en canoas primitivas atravesando el océano abierto. ¿Qué motivó a una sociedad aislada en medio del mar a erigir estatuas tan descomunales? Algunos piensan que los moais eran guardianes, protectores espirituales que representaban a los ancestros vigilando a los vivos. Sin embargo, otros sostienen que podrían haber sido marcadores astronómicos o símbolos de un conocimiento perdido. Lo cierto es que, pese a siglos de estudio, los moais siguen observándonos con sus miradas enigmáticas, como si custodiaran un secreto que aún no estamos preparados para comprender. 4. En Turquía, oculto bajo colinas aparentemente comunes, se encuentra uno de los descubrimientos más desconcertantes de la arqueología, Göbekli Tepe. Este complejo de templos tiene más de 12.000 años de antigüedad, lo que significa que fue construido miles de años antes de la invención de la rueda, de la escritura y de la agricultura organizada. Hasta su hallazgo, se creía que las sociedades de aquella época eran solo grupos de cazadores-recolectores sin capacidad para grandes obras. Sin embargo, las monumentales columnas de piedra en forma de T, decoradas con relieves de animales, símbolos abstractos y figuras misteriosas, muestran que quienes lo construyeron tenían una cosmovisión compleja y un nivel de organización inimaginable para su tiempo. Lo más inquietante es que, en algún momento, la propia civilización que lo levantó decidió enterrarlo cuidadosamente bajo toneladas de tierra, como si quisieran ocultarlo para siempre. ¿Por qué habrían invertido tanto esfuerzo en esconder un templo que representaba su fe y su conocimiento? Algunos investigadores sugieren que era un santuario para rituales. Otros piensan que servía como observatorio astronómico. E incluso hay teorías que lo relacionan con un conocimiento ancestral que la humanidad olvidó. Göbekli Tepe no solo rompe los esquemas de la historia oficial, también plantea una pregunta perturbadora. Si hace 12.000 años se construían templos tan avanzados, ¿qué otras civilizaciones desaparecidas aún esperan ser descubiertas bajo la tierra? 5. En el Valle del Indo, hace más de 5.000 años, existió una civilización tan avanzada que muchos la consideran una de las más enigmáticas de la historia. Sus ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro no eran simples asentamientos, sino verdaderos centros urbanos planificados con una precisión que incluso hoy resulta sorprendente. Calles rectas que formaban cuadrículas perfectas, sistemas de drenaje subterráneo que llevaban el agua sucia fuera de las casas, pozos públicos en casi cada esquina, y hasta baños en el interior de las viviendas. Mientras gran parte del mundo vivía en chozas de barro o madera, ellos ya habían desarrollado un urbanismo digno de la modernidad. Lo más asombroso es que no se han encontrado palacios ostentosos ni grandes templos como en otras civilizaciones, lo que sugiere que pudieron haber tenido una organización más equitativa, sin una élite dominante tan marcada. Pero lo que más desconcierta es su repentina desaparición. Hacia el año 1900 a.C., estas ciudades comenzaron a vaciarse misteriosamente. No hay pruebas de guerras, de invasiones o de catástrofes masivas que justifiquen su abandono. Algunos científicos hablan de cambios en el curso de los ríos, otros de sequías prolongadas, pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta por qué una de las culturas más avanzadas de su tiempo se desvaneció como si nunca hubiera existido. El Valle del Indo nos deja un recordatorio inquietante. Incluso las civilizaciones más brillantes pueden caer en el olvido de un día para otro. 6. En la costa norte de Perú se encuentra Caral, considerada la ciudad más antigua de América, con más de 5.000 años de historia. Lo sorprendente es que este lugar surgió en paralelo a las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, pero sin que hubiera contacto entre ellas. Caral tenía pirámides monumentales, plazas circulares hundidas y una compleja organización social, lo que la convierte en un testimonio de que el continente americano fue cuna de avances tan importantes como los del Viejo Mundo. Sin embargo, lo que más llama la atención no es solo su antigüedad, sino la forma en la que vivieron sus habitantes. A diferencia de otras culturas que basaban su poder en la guerra, en Caral no se han hallado armas, murallas defensivas ni signos de violencia organizada. Todo indica que prosperaron gracias al comercio, a la música, pues se han encontrado instrumentos de viento elaborados con huesos y a su profunda conexión espiritual. ¿Cómo es posible que una sociedad tan antigua haya crecido sin depender de la conquista ni de la sangre? Quizá Caral sea una pista de que existieron modelos de civilización basados en la cooperación y la fe, modelos que con el tiempo olvidamos. Pero el gran misterio es por qué desaparecieron. Algunos arqueólogos sugieren que fueron víctimas de cambios climáticos extremos, como prolongadas sequías, que obligaron a sus habitantes a migrar.
Otros piensan que simplemente su sociedad se transformó y dio paso a nuevas culturas. Sea cual sea la verdad, Caral nos deja una enseñanza poderosa. Que la grandeza de una civilización no siempre se mide en armas o conquistas, sino en la capacidad de vivir en equilibrio con la naturaleza y con los demás. 7. En medio del Océano Pacífico, en Micronesia, se alza una ciudad imposible llamada Nan Madol. Construida sobre más de 90 islotes artificiales, unida por canales que le dieron el apodo de la Venecia del Pacífico, este lugar es un verdadero enigma. Lo que desconcierta a los investigadores es el material usado, enormes bloques de basalto, algunos con más de 50 toneladas de peso, apilados de manera tan precisa que parecen formar gigantescos muros y plataformas. Lo más extraño es que no hay montañas volcánicas en la isla de Pompey, lo que significa que estas piedras debieron ser transportadas desde lugares lejanos a través del mar. ¿Cómo lograron mover semejantes bloques sin barcos capaces de soportar ese peso? ¿Qué clase de tecnología o conocimiento poseían los constructores de Nan Madol para edificar una ciudad entera flotando sobre arrecifes de coral? La arqueología oficial habla de ingenio humano, pero las pruebas no explican del todo cómo lograron semejante hazaña en un territorio tan aislado. A esto se suman las leyendas locales que aseguran que la ciudad fue levantada con la ayuda de poderes sobrenaturales, que los bloques de piedra volaron hasta el lugar bajo la guía de magos ancestrales. Lo cierto es que Nan Madol quedó abandonada siglos atrás, cubierta por la selva y envuelta en un silencio inquietante. Caminar entre sus ruinas hoy es sentir que se pisa un escenario construido por manos que conocían secretos olvidados. ¿Fue Nan Madol la capital de una civilización perdida, tal vez un eco de la legendaria Atlántida, o simplemente un misterio que aún no hemos logrado descifrar? 8. En las alturas del altiplano boliviano se encuentra uno de los lugares más desconcertantes de la arqueología mundial, Puma Punku, un complejo que forma parte de las ruinas de Tiahuanaco. Allí descansan enormes bloques de piedra tallados con una precisión tan milimétrica que parecen cortados con tecnología moderna. Muchos de ellos presentan ángulos rectos perfectos, perforaciones exactas y ensamblajes que encajan como si fueran piezas de un rompecabezas industrial. Lo sorprendente es que estas rocas, algunas de más de 100 toneladas, fueron extraídas y transportadas desde canteras situadas a kilómetros de distancia, sin el uso de la rueda ni de herramientas de hierro. ¿Cómo pudieron mover y tallar semejantes bloques hace más de 1500 años? Algunos estudiosos creen que emplearon herramientas de cobre y piedra, pero estas no habrían tenido la fuerza suficiente para conseguir tal nivel de detalle. Otros aseguran que se trataba de un conocimiento perdido, quizá una tecnología avanzada que desapareció junto con esa civilización. Y están las teorías más arriesgadas, que hablan de contactos con seres de otros mundos, pues las estructuras parecen desafiar la lógica de la época. Lo más inquietante es que Puma Punku no parece un templo decorativo ni un palacio, sino una obra inconclusa, como si hubiera sido abandonada de manera repentina. Fue interrumpida por un cataclismo, una guerra o un cambio que nunca llegaremos a entender. Caminar entre sus piedras es enfrentarse a una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Hasta dónde llegó realmente el conocimiento de las civilizaciones antiguas y por qué lo perdimos? 9. En lo profundo de la selva mesoamericana floreció una de las culturas más enigmáticas y brillantes de la historia, la civilización maya. Más allá de sus majestuosas pirámides y ciudades ocultas bajo la vegetación, lo que realmente asombra es su profundo conocimiento del cielo. Los mayas fueron astrónomos excepcionales. Sus calendarios no eran simples cuentas del tiempo, sino auténticas herramientas científicas capaces de predecir eclipses solares y lunares, con una exactitud que aún sorprende a los expertos modernos. Lo inquietante es que lograron esto sin telescopios ni instrumentos avanzados, guiándose únicamente por la observación del firmamento a simple vista y una matemática tan precisa que parecía adelantada a su tiempo. Muchas de sus ciudades, como Chichén Itzá, estaban alineadas con fenómenos astronómicos. Durante los equinoccios, la sombra de la pirámide de Kukulcán proyecta la silueta de una serpiente descendiendo por sus escalones, un espectáculo que demuestra la perfección de sus cálculos. ¿Cómo desarrollaron un conocimiento tan exacto? ¿De dónde provenía esa obsesión por registrar los ciclos celestes? Algunos investigadores creen que los mayas entendían el universo como un tejido vivo en el que el destino humano estaba entrelazado con las estrellas. Otros piensan que recibieron enseñanzas de culturas aún más antiguas, hoy desaparecidas. Lo que queda claro es que su sabiduría sobre el cosmos
Fue mucho más allá de lo que esperaríamos de una sociedad que no conocía el metal ni la rueda. Tal vez los mayas sabían algo que nosotros hemos olvidado, que en el cielo está escrita la historia de la humanidad. 10. De todas las historias sobre civilizaciones perdidas, ninguna ha despertado tanto debate ni tanta fascinación como la de la Atlántida. Mencionada por Platón hace más de 2000 años, se describe como una isla inmensa, rica en recursos y con una sociedad tan avanzada que superaba en conocimiento a todas las demás. Según el filósofo griego, en un solo día y una noche de catástrofes, la Atlántida desapareció bajo las aguas del océano. Durante siglos, se pensó que era solo una alegoría, un mito para explicar la soberbia de los pueblos. Pero lo inquietante es que en diferentes rincones del planeta han aparecido ruinas sumergidas que parecen coincidir con su relato. Ciudades bajo el mar en Japón, estructuras hundidas cerca de Cuba y vestigios ocultos en el Mediterráneo hacen pensar que tal vez haya más de verdad que de mito en aquella narración. ¿Y si la Atlántida existió realmente? ¿Y si fue el recuerdo de una civilización avanzada que pereció en un cataclismo global? Algunos investigadores creen que pudo haber estado relacionada con antiguas culturas desaparecidas, mientras que otros sugieren que la historia de Platón era una advertencia sobre el destino de las sociedades que alcanzan demasiado poder. Lo cierto es que, pese a siglos de exploración, la Atlántida sigue sin encontrarse y continúa siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. Quizás se trate de un símbolo eterno, o quizás un día descubramos, bajo las aguas, las ruinas de una civilización que cambiará todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. El pasado de la humanidad es un rompecabezas lleno de piezas que aún no encajan. Cada civilización perdida nos recuerda que nuestra historia no está completa, que todavía hay secretos enterrados bajo la tierra y ocultos en los océanos esperando ser descubiertos. ¿Y si lo que creemos saber sobre nuestros orígenes no es más que una pequeña parte de una verdad mucho más grande? En Asombro Diario queremos seguir explorando esos misterios contigo, porque cada dato oculto, cada descubrimiento y cada enigma tiene el poder de cambiar la forma en la que vemos el mundo. Ahora quiero saber tu opinión. De todos estos datos, ¿cuál te dejó más sorprendido? Escríbelo en los comentarios, me encantará leerte. Si este video te impactó, dale like y compártelo, porque eso nos ayuda a seguir trayendo historias que la mayoría desconoce. Y no olvides suscribirte a Asombro Diario y activar la campanita para que no te pierdas lo que viene. Si quieres seguir viajando conmigo por los secretos mejor guardados de la humanidad, no te vayas. Aquí mismo te estoy dejando otro video que sé que te va a sorprender aún más. Porque recuerda, en Asombro Diario, cada día es una oportunidad para descubrir lo que nadie te contó.